Muy buenas noches a todos los maestros y maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, que corresponde a la unidad temática número 1 del módulo número 3. Estamos iniciando un nuevo módulo. Dentro de este módulo vamos a ir viendo, como ya es de costumbre, 4 unidades temáticas. Y en esta tarde vamos a desarrollar la primera unidad temática. Bueno, les decía, ¿no? El módulo número 3 desarrollamos en las 4 unidades. El título es el siguiente: aprendizaje experiencial de medidas y magnitudes. Durante este módulo vamos a ir viendo el contenido de medidas y magnitudes. Todo lo que se refiere a los recursos didácticos, recursos tecnológicos, manuales, estrategias que vayan relacionadas a desarrollar este contenido, ¿no? Medidas y magnitudes. Dentro del módulo tenemos 4 unidades temáticas, ¿no? 4 unidades. La primera, exploración didáctica en el estudio teórico práctico de conceptos, características de medidas y magnitudes. La segunda, desarrollo de materiales y recursos interactivos, utilización de IAs para comprensión y resolución de problemas de medidas y magnitudes. En la unidad temática número 3 vamos a desarrollar el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Aplicados también, ¿no? A medidas y magnitudes. Y la unidad 4, estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, relacionado también a las medidas y magnitudes. Bueno, este es el amplio contenido de la unidad temática número 3. Durante las 4 semanas, vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, iniciamos con la unidad temática número 1. Exploración didáctica en el estudio teórico práctico de conceptos, características de las medidas y magnitudes. En esta unidad temática, como menciona, ¿no? Vamos a analizar algunas características de medidas y magnitudes, ¿no? Características como principalmente aquellas teóricas, ¿no? Características que hacen que estos términos sean comprensibles para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ir comprendiendo a qué se refiere medidas, a qué se refiere magnitudes, ¿no? Entonces, conceptos que son muy importantes. Además de no solo eso, ¿no? Dentro de este contenido tenemos muchas otras características, otros términos que utilizamos, ¿no? Como por ejemplo la longitud, masa, capacidad, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces son términos que vamos a ir utilizando en esta unidad temática y en el módulo en realidad, ¿no? En todo el módulo. Bueno, vamos a ir viendo entonces la parte teórica, ¿no? Que corresponde a esta unidad temática. Vamos a ir con una pregunta de reflexión. ¿Por qué y para qué enseñar medidas y magnitudes? Entonces estamos haciendo relación que estos términos de medidas y magnitudes se van a desarrollar en el área de la matemática, ¿no? En el área de la matemática. Por lo que hacemos la pregunta: ¿por qué enseñamos este contenido? ¿No? ¿Por qué debemos enseñar este contenido a los niños? Y los niños tienen que aprenderla, ¿no? Entonces aquí la pregunta. 1. Puede ser que estos contenidos van a ser útiles o son necesarios para poder desenvolverse en el diario vivir, ¿no? Entonces, con actividades cotidianas, seguramente vamos a necesitar del uso de estos términos, ¿no? Medidas y magnitudes.
Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Entonces estamos indicando que el término de medidas y magnitudes se enseña en el área de la matemática, ¿no? Entonces, en el área de la matemática. Y esta es práctica y utilizada por los estudiantes, o bueno, por todos los que aprenden estos contenidos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos a utilizar, de qué manera se utiliza, en qué momento se utiliza, etcétera, ¿no? Otro, ¿para qué sirven las medidas y magnitudes a los estudiantes de educación primaria? ¿No? ¿Para qué les sirven? ¿No? Ya estamos haciendo referencia también a lo anterior, ¿no? Hemos dicho que son útiles, ¿no? En el diario vivir, ¿no? Entonces, al ser útiles, estoy dando una respuesta a esas preguntas, ¿no? Entonces las voy a utilizar. Me sirven porque me resuelven seguramente problemas, me resuelven alguna situación del diario vivir, ¿no? Ahora no estamos tomando todavía ejemplos, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo en qué momentos o con qué ejemplos podemos ver el uso de estos términos. Otro, ¿cómo enseñar medidas y magnitudes en educación primaria? Bueno, ya hemos quedado claro, ¿no? Que es útil el enseñar estos contenidos, útil para los niños, entonces tienen que aprenderlos, ¿no? Entonces a nosotros nos queda ver las maneras, las formas de cómo enseñamos, ¿no? Cómo enseñar estos contenidos, ¿no? De qué manera voy a enseñar estos contenidos, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Y cuál de las magnitudes consideras más importante? Bueno, vamos a ir viendo también, para responder a esta pregunta, las características que tiene cada una de las magnitudes que vamos a desarrollar, ¿no? En este contenido. Entonces cada uno tiene sus características propias, ¿no? Cada uno también tiene su utilidad, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo, ¿no? De todas esas magnitudes, ¿cuál será más importante? O todas serán importantes, tal vez, ¿no? Quizá todas son importantes. Entonces vamos a ir comprendiendo y respondiendo también a cada una de estas preguntas. Hablamos, ¿no? De medidas, medición, ¿no? Medición. Entonces, ¿qué será una medida? ¿Qué será una medida? Vamos a ir comprendiendo entonces esos términos, ¿no? Aquí la pregunta, ¿qué es una medida? ¿No? Hablamos de medición, ¿no? Entonces vamos a ir comprendiendo. Al referirnos a medida o medición, estamos refiriéndonos a un dato que podemos obtener utilizando un instrumento, ¿no? Utilizando un instrumento. Entonces, utilizando un instrumento propiamente de medición, ¿no? Entonces vamos a poder obtener un dato, una información, ¿no? Una información. ¿De qué? De un objeto físico, ¿no? O un fenómeno también, ¿no? Entonces, para tener este dato necesitamos un instrumento, ¿no? Un instrumento, para lo cual ya durante mucho tiempo se ha estandarizado, ¿no? Muchos instrumentos de medición, ¿no? Por ejemplo, para medir la longitud, ¿no? Para determinar la medida de una longitud tenemos el metro, ¿no? Como una medida estándar, ¿no? Como una medida estándar. Entonces, así como esa, para las otras magnitudes también se han estandarizado algunas unidades de medida, ¿no? Entonces, que las vamos a utilizar cuando requiera, ¿no? Cuando se requiera. Bueno, vemos, ¿no? Todo el contenido, bueno, los contenidos que se desarrollan en el área de la matemática, ¿no? Tenemos los números y operaciones, la aritmética, que ya lo hemos visto. En esta segunda parte estamos viendo las medidas y magnitudes, ¿no?
Ya posteriormente vamos a ver la geometría y seguidamente estadística, patrones y secuencias, ¿no? Entonces todos estos contenidos se desarrollan en el área de la matemática. Entonces propiamente nos estamos deteniendo en el punto 2, ¿no? Donde nos indica medidas y magnitudes. Acá hay un párrafo muy importante, ¿no? Donde nos explica a qué se refiere este otro término, magnitud, ¿no? Hablamos de dos términos, medidas y magnitudes. Magnitud. ¿Qué será magnitud? ¿No? Entonces acá tenemos, ¿no? Magnitud es toda propiedad de los cuerpos o fenómenos que pueden ser medidos, ¿no? Que puede ser medido. Para tal efecto se considera el sistema internacional de medidas convencionales, ¿no? Entonces acá tenemos que tener claro, ¿no? ¿Qué es una magnitud? Entonces, magnitud es una propiedad de un cuerpo o un fenómeno que puede ser medido, ¿no? Que puede ser medido. Entonces ya está quedando un poco más claro a qué se refiere magnitudes y a qué se refiere medidas, ¿no? Magnitud, entonces, magnitud. Vamos a ir diferenciando, ¿no? Vamos a ir diferenciando cada uno de esos términos y también incluyendo algunos ejemplos, ¿no? Magnitud, ¿no? Habíamos dicho, característica física de un objeto o fenómeno que puede medirse, ¿no? Entonces, esa característica de ese cuerpo físico que se puede medir, entonces se llama magnitud, ¿no? Esa característica. Ejemplo, ¿qué magnitudes tenemos? La longitud, por ejemplo, ¿no? La longitud. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. ¿Cuál es la medida estándar? Habíamos dicho, ¿no? El metro es la medida estándar, ¿no? Entonces ahí está, una magnitud que se puede medir. La masa de los cuerpos también se puede medir, ¿no? ¿Cuál es su unidad de medida? El kilogramo, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿no? El tiempo en realidad no es un objeto físico, ¿no? Sino que es podemos determinarlo, ¿no? Como un fenómeno. Entonces, este también se puede medir, ¿no? Entonces, tiene también sus unidades de medida. La capacidad del mismo modo, la fuerza, etc. Entonces, tenemos magnitudes, ¿no? Con características físicas o fenómenos que se pueden medir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las unidades de medida? Ya habíamos hablado de algunas, ¿no? De algunas. Entonces, unidades de medida es aquella cantidad estándar, ¿no? Estándar. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial es la misma, ¿no? Para utilizarla en todos los lugares del mundo. Entonces, por eso se determina que es estándar, ¿no? Porque se ha llegado a un acuerdo entre todos que esa es la medida que se va a utilizar. Por ejemplo, el metro, ¿no? Para medir longitudes. Es una medida estándar. Bueno, después tiene, ¿no? Múltiplos, submúltiplos, etc. Pero la medida estándar es esta justamente que se ha establecido a nivel mundial, ¿no? Para medir longitudes. Para medir masa también, para medir tiempo, capacidad, fuerza, etc., ¿no? Para todos ellos tenemos medidas estándares, ¿no? Que las utilizan. Al margen de eso también tenemos medidas que no son estándares, ¿no? Que no son estándares, que vamos a ir viendo con algunos ejemplos más adelante, que sobre todo, ¿no? Lo han adoptado los pueblos indígenas originarios, ¿no? Aquellas medidas que no son estandarizadas, pero que las han utilizado por mucho tiempo, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? Algunas magnitudes y también sus unidades de medida. Ya les decía, ¿no? La longitud, la unidad de medida, el metro, símbolo M, ¿no? La masa, el kilogramo, su
símbolo. El tiempo, el segundo, ¿no? La intensidad de corriente, ¿no? El ampere. La temperatura, el Kelvin. Intensidad luminosa, candela, ¿no? Cantidad de sustancia, el mol. Entonces, estas son algunas de las magnitudes, ¿no? Y sus unidades de medida. Pero no vamos a ver todas, ¿no? Claro, algunas corresponden a contenidos de secundaria. Entonces solo nos vamos a dedicar en aquellas que están específicamente relacionadas con el nivel primario, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, hablamos de medición, ¿no? Medición. Ya sabemos, ¿no? Tenemos una unidad de medida, ¿no? Una unidad de medida para las diferentes magnitudes, ¿no? Para las diferentes magnitudes. Y este otro término, medición, ¿no? Indica una acción, ¿no? Una acción que voy a realizar, ¿no? Entonces ya tengo la unidad de medida, ¿no? Con esa unidad de medida voy a realizar esta acción de medición, ¿no? Medición. Entonces, ¿qué es medición? Efectuar una medición significa comparar la distancia entre dos puntos con una magnitud, ¿no? Determinada, conocida como patrón de medición, ¿no? Entonces acá tenemos una unidad de medida. Si hablamos de medición de la magnitud de longitud, vamos a utilizar esta unidad de medida que es el metro y vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar con esa unidad de medida el objeto que se está midiendo, ¿no? Entonces, entre dos puntos, ¿no? Necesitamos el punto de inicio y el punto final de ese objeto que se está midiendo, ¿no? Entonces, medición es realizar esa actividad, ¿no? Determinar esa distancia, bueno, en realidad sí es longitud, ¿no? La distancia que mide entre un punto inicial y un punto final, ¿no? Entonces, esa sería la acción de realizar una medición. Otros términos que se utilizan también, ¿no? Precisión y exactitud. Precisión, exactitud. Entonces son términos que se suele utilizar en la matemática cuando se realiza la medición, la acción de medir, ¿no? La acción de medir. Entonces, precisión, ¿no? Precisión, exactitud, ¿no? Entonces, son formas de medir los resultados, ¿no? Con la exactitud se mide cuánto se aproximan los resultados al valor verdadero o conocido, ¿no? Entonces, mientras más próximo estás a un resultado verdadero o conocido, entonces estás realizando una acción de medición lo más exacta posible, ¿no? Mientras más estés alejada, entonces no será exacta, ¿no? Y la precisión se mide cuando se aproximan los resultados entre sí, ¿no? Entonces, estos términos al parecer son similares, ¿no? Precisión y exactitud son similares, que se refieren casi a lo mismo, ¿no? Entonces, estos dos términos se utilizan en la matemática cuando nos acercamos bastante a lo que es el resultado verdadero, ¿no? En este caso, el ejemplo, si medimos la longitud de la mesa 3 veces, obtenemos resultados de 1,50 metros, 1,49 metros y 1,51 metros. Los valores son precisos entre sí, pero puede no ser exacto si la longitud real de la mesa es 1,48. ¿Qué quiere decir? Que son precisos entre sí porque
no distan mucho entre ellos, ¿no? Entre los tres datos no distan. Entonces, son precisos estos datos, pero no son exactos. ¿Por qué? Porque no se aproximan los tres datos al resultado verdadero, que es 1,48 metros, ¿no? Entonces ahí está. La exactitud es mientras más se aproxima a ese resultado verdadero. En este caso, en el ejemplo, 1,48, ¿no? Entonces, si todos los datos estuvieran en 1,49 o 1,47 quizá, entonces estaríamos muy casi exactos, ¿no? O tal vez si tendríamos mediciones de 1,48, entonces nuestra información sería exacta, ¿no? Exacta, sería exacta. Pero no es exacta porque no están próximos a ese dato, ¿no? A ese dato verdadero. Bueno, hablamos, ¿no?, de instrumentos de medición. ¿Qué instrumento es necesario para poder realizar la acción de medir, ¿no? ¿Qué instrumento? Entonces, para las diferentes magnitudes tenemos instrumentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, para medir la longitud utilizamos el metro, ¿no? El metro nos sirve para poder medir la longitud. Para medir el peso, ¿no?, por lo general es una balanza, ¿no?, para medir el peso de un determinado objeto, ¿no? Para medir la capacidad, ¿no?, necesitamos la medida, ¿no?, en este caso de litro, una fuente que tenga esa medida, ¿no?, esa medida precisa del litro, ¿no? Para la magnitud del tiempo, ¿no?, la medida del tiempo, el reloj, ¿no? El reloj es aquel instrumento que me permite medir el tiempo, ¿no?, medir. Y para el sistema monetario, bueno, en realidad, ¿no?, el sistema monetario es el valor que tiene cada billete o moneda asignada en este caso, ¿no? Dependiendo del país va a cambiar también esta situación, ¿no? Entonces, esta es la unidad de medida que me permite justamente determinar aquella magnitud que yo quiero determinar, ¿no? Aquí vemos también algunos otros instrumentos de medición, ¿no? Entonces, a partir de esos instrumentos ya estandarizados, tenemos otros que me permiten poder determinar medidas muy rápidamente, ¿no? Como tenemos ahí las reglas, el nivel, la cinta métrica, escuadras, ¿no? Entonces tenemos un montón de instrumentos de medición, ¿no?, dependiendo de la magnitud que voy a medir. Entonces voy a utilizar uno de ellos, ¿no?, uno o varios también, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de magnitudes y cuando hablamos de medidas, ¿no? Entonces estamos recalcando que las magnitudes son características físicas de un objeto que se pueden medir, ¿no?, características físicas de un objeto o fenómeno también, ¿no? Entonces, y la medición justamente es realizar esta acción de medir, ¿no?, utilizando un sistema o una unidad de medida. Utilizando esa unidad de medida vamos a realizar la acción de medir, ¿no?, la medición. Unidades de medida y el proceso de medición, ¿no? ¿Cuál es el proceso de medición? Esa acción, ¿no? ¿Cómo se realiza esa acción de medición, ¿no? Entonces, la unidad de medida ya sabemos, ¿no?, es esa cantidad, ¿no?, esa cantidad estándar que se utiliza para medir una magnitud, ¿no? Habíamos dicho, ¿no?, de la magnitud, la medida estándar para la magnitud de la longitud
es el metro, ¿no? Entonces, con este ejemplo, ¿cómo se realiza esta acción de medición? Entonces, lo que hacemos es comparar, ¿no? Comparar. Vamos a comparar entonces la magnitud con una unidad de medida, ¿no? Para determinar su valor numérico. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, la longitud de una mesa y obtenemos 1,5 metros o 1,50 metros, ¿no? Entonces, estamos realizando una medición de la magnitud de la longitud utilizando el metro, ¿no? Entonces, con la ayuda de esta unidad de medida estándar que es el metro, estamos determinando esa longitud de la mesa, de ese objeto, ¿no? De ese objeto. Entonces determinamos que es 1,50, 1,5, ¿no? La precisión y exactitud es justamente, ¿no?, llegar a aproximarnos, o si llegamos a aproximar va a ser precisión, ¿no? Y si llegamos al valor tal vez verdadero, entonces va a ser exactitud. Cuán exacto ha sido el dato que hemos tomado al realizar una medición con ese instrumento de medición, ¿no? Y dependerá, ¿no?, dependerá del instrumento de medición que utilicemos para tener precisión y exactitud, ¿no? Depende mucho del instrumento que utilicemos. Mientras más moderno, digital sea nuestro instrumento de medición, nuestro resultado va a ser mucho más preciso, mucho más exacto, ¿no? Aquí tenemos algunos otros instrumentos de medición, ¿no?, para medir el peso, la báscula, la balanza, ¿no?, para el tiempo, el reloj, ¿no? Tenemos ahí relojes digitales, analógicos, etcétera, ¿no? Para medir capacidad también tenemos ahí recipientes, ¿no?, como la probeta. Medidas de longitud, ¿no?, la medida estándar, el metro, ¿no? Entonces, para las medidas de longitud, bueno, en realidad la definición dice, ¿no?, que es la distancia entre dos puntos, ¿no?, la longitud, ¿no? Y el ejemplo, ¿no?, podemos medir cualquier objeto físico de un punto inicial a un punto final, ¿no?, utilizando siempre una medida estándar, ¿no?, utilizando también un instrumento de medición. Para las medidas de peso, ¿no?, utilizamos lo que son los instrumentos de medición como las balanzas, básculas, etcétera, ¿no? Entonces, estas nos van a permitir determinar ese dato que necesitamos. Para la capacidad, lo mismo, ¿no? Entonces, utilizamos un instrumento que me pueda ser útil, ¿no?, donde tenga esa medida estándar que es el litro, ¿no?, el litro. Medidas de tiempo y sistema monetario también. Las medidas de tiempo, ¿no?, el reloj es un instrumento que me ayuda a medir el tiempo, ¿no? También tenemos los calendarios donde marcamos los días, las semanas, los meses, los años, ¿no? Y el sistema monetario que, bueno, está relacionado justamente a la moneda de cada país, ¿no?, de cada país, la moneda y el billete, ¿no?, de cada país, y esta va a cambiar dependiendo a las características del país. Bueno, otras magnitudes que también en matemática las encontramos, ¿no? Por ejemplo, las medidas del área, ¿no?, medidas del área de cuerpos geométricos regulares y irregulares. Entonces tenemos que, de las figuras, ¿no?, las áreas, volúmenes de los cuerpos, ¿no? Entonces podemos obtener esas medidas utilizando igual nuestros instrumentos de medición estandarizados, ¿no?, que en este caso es el metro, ¿no? Para el volumen también lo propio. Para la velocidad ya tenemos incorporado otras unidades de medida, ¿no? Ya no simplemente es la longitud, ¿no?, la que se va a medir,
¿no? También el tiempo. Entonces, relacionando estas dos magnitudes, longitud y tiempo, vamos a tener lo que es la medida de la velocidad, ¿no? Y otra medida que también es utilizada en matemática es la medida de la temperatura, ¿no? Para este también tenemos instrumentos de medición con los cuales podemos determinar esas medidas. Algunas aplicaciones en educación primaria, ¿no? Entonces podemos en educación primaria hacer ejemplos, realizar actividades con nuestros instrumentos de medición, ¿no? Podemos utilizar el metro para la longitud, la wincha también, o algunos otros que nosotros hayamos creado para poder determinar esas medidas, ¿no? De los objetos. Los objetos que vayamos a medir, dependiendo de su magnitud, vamos a tener pequeños, grandes, etcétera, ¿no? Entonces, para ello vamos a necesitar siempre los instrumentos de medición, ¿no? Para las de peso, igual, ¿no? Una balanza es muy útil, ¿no? Para las de tiempo, el reloj, el calendario, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos diferentes instrumentos que podemos utilizar y poder medir todos los objetos que tenemos alrededor, ¿no? Podemos medir los lápices, los cuadernos, los escritorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos actividad para realizar. ¿Y cuáles son los métodos efectivos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos? Ya estamos hablando, ¿no? De la parte que toca al maestro, que es la enseñanza, ¿no? Entonces, para enseñar estas dos características, bueno, la característica de la magnitud y la acción de medición, ¿no? La acción de medición. ¿Cómo cuál sería el método más efectivo, ¿no? ¿Cuál sería el método más efectivo? Entonces, vemos, ¿no? Tal vez por experiencia podemos decir, ¿no? Que lo más efectivo, el método más efectivo es justamente realizar la práctica, ¿no? El tener el instrumento de medición y hacer la práctica con los niños, ¿no? Entonces, realizar las mediciones determinadas de la mayoría de los objetos que podamos realizar las mediciones, ¿no? Entonces, esto me va a permitir apropiarnos, ¿no? A los niños va a permitir también apropiarse del uso del instrumento de medición y de esa acción de medir, ¿no? Entonces, cada vez seguramente con la práctica lo que vamos a lograr es que los niños sean precisos y cada vez tengan resultados más exactos, ¿no? Al realizar las mediciones. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Que sean precisos, ¿no? Vemos acá también, ¿no? Algunos otros ejemplos de instrumentos de medición, ¿no? Para la longitud, para el peso, ¿no? Para la capacidad, para las medidas de tiempo y las monetarias, ¿no? Por ejemplo, para la longitud, habíamos dicho, ¿no? Una cinta métrica, ¿no? Entonces, aquellos instrumentos que me permiten, ¿no? Medir con exactitud. Y para los de peso también, ¿no? La balanza romana también, la báscula, que me permiten hacer esas mediciones. Y para la capacidad podemos utilizar, ¿no? Los vasos, jarras, baldes, galones, etcétera, pero que tengan ese dato preciso, ¿no? Respecto a la cantidad que tienen esos objetos. Eso es muy importante, ¿no? En cuanto al tiempo, el reloj es el principal elemento, ¿no? Pero también tenemos cronómetros, calendarios, donde tenemos el dato del tiempo, ¿no? Para el sistema monetario, ¿no? Las monedas propiamente, los billetes que nos permiten hacer esa práctica, ¿no? Algunos otros materiales didácticos, ¿no? Que vamos a asociar. Nosotros vamos a asociar.
estos elementos no están creados propiamente para desarrollar sistemas de medidas, no están desarrollados. Por ejemplo, las regletas, las regletas de Cuisiñer. Estos elementos los hemos utilizado para desarrollar contenidos de la aritmética, pero podemos hacer uso de ellos también porque me permite adecuar para poder determinar medidas, para poder determinar medidas, porque estas regletas tienen una longitud precisa, tiene una longitud cada uno, y puedo utilizar estas longitudes que tiene para poder determinar otras de otros objetos, entonces también la puedo utilizar para enseñar el sistema de en este caso el peso, esta magnitud de peso. Tenemos lo que son las balanzas, las balanzas que me van a permitir determinar el peso de un determinado objeto, pero también puedo determinar con este material didáctico aquellos pesos comparativos con otros, voy a hacer comparaciones, por el lado derecho tengo unas cantidades determinadas y por el lado izquierdo también tengo otras, entonces voy a ir comparando estos pesos en ambos lados, tanto derecha e izquierda. Acá también veo otros elementos que me permiten determinar lo que es la magnitud de la masa o el peso. Otros materiales didácticos que puedo utilizar para la medida de la capacidad son los recipientes, los recipientes de líquidos, de diferentes tipos de líquidos que tienen ya la medida establecida, en esos recipientes. Entonces lo que puedo hacer es utilizar propiamente estos recipientes con la medida que ya está establecida, para poder hacer comparaciones, para poder justamente ver la diferencia entre capacidades de cada recipiente, etcétera, etcétera. Acá también vemos algunos ejemplos, entonces recipientes, por lo general recipientes transparentes para que se pueda ver el contenido que tiene dentro, para que podamos ver y medir justamente con precisión estos contenidos. Para la medida del tiempo podemos elaborar un reloj, podemos elaborar acá como el ejemplo con tapitas de refrescos descartables, entonces podemos elaborar estos relojes también. Y los diferentes, calendarios también podemos realizar, donde tenemos los días, los meses, las estaciones, entonces tenemos con esas características la posibilidad de elaborar nuestro material. Bueno, algunas conclusiones, Entonces es muy importante lo que es para la comprensión de este contenido de medidas y magnitudes, el uso, la apropiación del uso de los instrumentos, es muy importante ello, porque si lo utilizamos adecuadamente el instrumento, vamos a tener con precisión una medida, vamos a tener con precisión. Y también el uso de los materiales lúdicos. Hablamos siempre en primaria, que el material lúdico, el material manipulable es muy importante. ¿Por qué? Porque genera mayor comprensión de cualquier contenido que se desarrolle, Entonces, estas características que mencionamos las vamos a tomar en cuenta al momento de elaborar nuestro material, Y las estrategias, Bueno, las estrategias hay diversos métodos para el uso de estos recursos, para entender estos contenidos, y dependiendo también del contexto podemos adaptar
¿no? Podemos adaptar estos elementos que tenemos en el contexto para poder desarrollar estos contenidos de medidas y magnitudes. Y algún otro contenido que también es importante ya en cursos más superiores, vemos, ¿no?, los múltiplos y submúltiplos, múltiplos de cada unidad de medida, ¿no?, esa magnitud que va a ser medido dependiendo, ¿no?, si es bastante grande o si es bastante pequeño. Entonces necesitamos múltiplos y submúltiplos de esa medida. Por ejemplo, para medir longitudes bastante pequeñas, el metro no es esta medida que me es útil, ¿no? Entonces necesitaré reducir esa medida, ¿no? Puede ser decímetros o centímetros, o si es más pequeño, milímetros, ¿no? Entonces, dependiendo de la dimensión de este objeto, entonces tengo que determinar un múltiplo o un submúltiplo de esa unidad de medida estándar, ¿no? Y de todas tenemos también múltiplos y submúltiplos, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo con los perfiles de salida, ¿no? Para cada año de escolaridad tenemos los perfiles de salida. ¿Qué es lo que el estudiante debe comprender, debe aprender, ¿no? Debe apropiarse de qué contenidos, ¿no? Entonces los perfiles de salida son una guía para poder determinar qué es lo que el niño debe comprender, debe aprender, debe desarrollar en este contenido de medidas y magnitudes, ¿no? Entonces tenemos para primero de primaria, ¿no? Y para todos los años tenemos los perfiles de salida y los contenidos que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, para primero, ¿no?, hablamos de la unidad de medida estándar, ¿no?, el metro, ¿no? ¿A qué se refiere esta unidad de medida, ¿no? Vamos a ir también relacionando con lo que son lo que es la aritmética, ¿no?, agregando cantidades a esa, ¿no?, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, etcétera, ¿no? Entonces vamos utilizando también los conocimientos que ya se ha adquirido. Para la masa tenemos, ¿no?, elementos que son importantes desarrollar, ¿no? Estamos hablando con primero de primaria, ¿no? Igual para las medidas de capacidad, algunos ejemplos, ¿no? Encerramos en un círculo los objetos que pueden ser medidos por litros, ¿no? Entonces acá en primero estamos haciendo reconocimiento de objetos, ¿no? Reconocimiento de objetos que pueden servirme como unidad de medida y pueden servirme como instrumento de medida, ¿no? Entonces acá con los niños, con los más pequeños, estamos haciendo reconocimiento de objetos. Sistema monetario, ¿no? En este caso vamos a hacer sumas de dineros, ¿no? Pueden utilizarse billetes, monedas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer operaciones también aritméticas con el sistema monetario, ¿no? El tiempo, magnitud del tiempo, vemos, ¿no?, que los estudiantes deben reconocer lo que es en el reloj, ¿no?, el minutero, el horero, el segundero, etcétera, ¿no?, y cada una de sus características. También algunos ejemplos, ¿no?, de la medida del tiempo, ¿no?, cuál es la hora de ingreso, la hora de recreo, la hora de salida, etcétera, ¿no? Entonces son contenidos que tienen que desarrollarse, ¿no? Ya para segundo, ¿no?, también tenemos lo que es las medidas de longitud. En este caso tenemos más ejemplos, ¿no? Y además de ellos tenemos las medidas no convencionales también, ¿no?, incluyendo algunas de ellas que en los pueblos originarios han ido utilizando años atrás, ¿no? Lo mismo para la magnitud, tenemos instrumentos de medida. Aquí ya estamos hablando de unidades de medida, también sus múltiplos, submúltiplos, ejemplos, ¿no?, con gráficos, ¿no?, y determinando también el peso de cada uno. Entonces, ¿no?, para las medidas del tiempo
lo propio, ¿no? Utilizamos instrumentos de medición, ejemplos prácticos y también preguntas que dan a resolver, ¿no? Para ir resolviendo esas situaciones problemáticas, ¿no? El sistema monetario incluimos también las actividades de la aritmética con sumas de dineros, ¿no? Cantidades, precios de objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos incluyendo también problemas acá, ¿no? Problemas relacionados a las magnitudes. Tercero, lo propio, ¿no? Tenemos ahí los contenidos, magnitudes, capacidad, longitud, sistema monetario, sistema de tiempo, ¿no? La magnitud del tiempo. Entonces tenemos todos los ejemplos relacionados para cada año de escolaridad y lo que se debe desarrollar en cada año de escolaridad, ¿no? Lo propio para cuarto. Para quinto de primaria también tenemos siempre viendo, ¿no? Que para cada año de escolaridad se va incrementando los contenidos, se va agregando otros ejemplos mucho más elaborados, ¿no? Pero tomando en cuenta siempre todas las magnitudes, ¿no? Magnitudes de capacidad, de longitud, de peso, de tiempo, ¿no? Sistema monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todas las magnitudes vamos a ir desarrollando en los diferentes años de escolaridad, ¿no? Y los ejemplos bastante variados. Entonces tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Las medidas de capacidad no convencionales también, ¿no? Aquellas que se utilizaban bastante, ¿no? Y para sexto de primaria también tenemos los contenidos, ¿no? Los contenidos para ir desarrollando en ese año de escolaridad, ¿no? Ya incluyendo ejemplos mucho más elaborados, más complejos, preguntas más complejas y realizar esa actividad de medición mucho más elaborada, ¿no? Entonces hemos visto los diferentes perfiles de salida para los diferentes años de escolaridad que no distan mucho en cuanto al contenido, no distan. Lo que hace diferencia de cada año de escolaridad es que cada año que vamos incrementando la complejidad, los ejemplos, y vamos a incrementar también la dificultad para cada año de escolaridad, ¿no? Entonces de lo más simple vamos a lo más complejo, ¿no? Entonces es el contenido relacionado a medidas y magnitudes.